nosotros seguimos pensando como católicos en que los 4 evangelios cuentan una misma historia uno detrás de otra. Y no es así. Cada evangelio parte de la experiencia que vivieron del resucitado distintas comunidades cristianas. Hoy estamos viendo el pasaje del nacimiento de Jesús, de la Anunciación, de parte de Mateo. Mateo le escribe a los judeocristianos que viven en Palestina. Los judeocristianos o los cristianos procedentes del judaísmo, por venir de una cultura patriarcal, la mujer está siempre subordinada al hombre y no puede tener papeles protagónicos, muy distinto al Evangelio de Lucas, escrito para griegos, donde la mujer sí podía ser protagonista. Y partiendo de esa diferencia de los únicos 2 evangelios que nos hablan de la infancia de Jesús, Mateo y Lucas, en vez de acomodarse uno con el otro, aparentemente se contradicen. Porque en Lucas el ángel, ¿a quién se le aparece? A María. En Mateo, ¿a quién se le aparece? A María, no, ¿qué va? ¿A quién? A José. Y el dato curioso es que no se le aparece en plumas y todo, sino que se le aparece en sueños. ¿Nunca se han preguntado por qué a María sí se le aparece con plumas y a José en sueños? Porque los hombres somos más pragmáticos, somos más de este mundo, somos menos abiertos a las experiencias así como místicas, y de seguro que si a más de uno de ustedes abre su casa, se le aparece un ángel, de seguro que lo mata de infarto. En cambio, en sueños, como que la cosa es más moderada y más fácil de asimilar y de asumir. Entonces, en el Evangelio de Mateo, el ángel se le aparece a José, mientras que en el Evangelio de Lucas, el ángel se le aparece a María. En el Evangelio de Lucas, María recibe la misión de ponerle al niño el nombre de Jesús, pero en Mateo es José quien recibe la misión de ponerle el nombre de Jesús. Toda la mariología se construye en el Evangelio de Lucas. Mis queridos hermanos, muy bien podríamos construir una josiología o teología de José, apoyándonos como fuente el Evangelio de San Mateo. Nos cuenta el Evangelio de Mateo diciéndose: el nacimiento de Jesús fue así. Y nos dice: estando María desposada con José, comprometida con José, quedó embarazada. Y entonces nos dice: y José, y añade una frasecita, añade como lo característico de la personalidad de José. Y José, que era ¿qué? Un hombre justo. Al darse cuenta que a su prometida le había llegado la globalización y él no tenía vela en ese entierro, entonces era un hombre justo, y no queriendo exponerla ¿a qué? Pues a que la mataran a pedradas, a la lapidación. La lapidación era la pena que se le daba a la mujer que era encontrada en adulterio. Miren, se encontraban a una pareja en adulterio, no apedraban a los dos, a la mujer, al hombre no. Estamos en la cultura judía, patriarcal. ¿Y cuál es la razón que sí apedraban a las mujeres y al hombre no? Porque se entendía que la mujer en la fecundación era pasiva. La mujer prestaba el macetero y el hombre ponía su semilla. Así era como se entendía. No es como ahora sabemos ya por la genética que las células reproductoras del hombre y de la mujer no tienen 23 pares de cromosomas, sino apenas 23 cromosomas, y por eso cuando se juntan los dos forman un nuevo ser con 46 cromosomas, donde el 50% de los caracteres de papá y de mamá se mezclan en un nuevo ser. Pero se concebía que la mujer era solamente pasiva, prestaba la sartén a que el hombre echara el huevito. Bien, entonces, por eso, para Israel, lo más importante para un israelita era que su nombre se mantuviera en medio de las tribus de Israel.
Quiere decir que si él moría, ya había un hijo suyo, su hijo lo continuaba a él, y su nieto lo continuaba a él, y su bisnieto en él. Y mientras hubiera un descendiente suyo, su nombre estaba vivo entre las tribus de Israel. Que es por eso que la esterilidad era considerada una maldición, porque si un hombre no tenía hijos, perdía de alguna manera la sucesión y su nombre se borraba entre las tribus de Israel. Por eso hubo una ley, la ley del levirato, que si un hombre joven casado moría sin tener hijos, el hermano se acercaba y le ponía la semilla en la macetera de la viuda. De tal manera que el hijo que nacía venía a ser hijo, como el abuelo era el padre de los dos, entonces pasaba a ser hijo del difunto. Y así su nombre continuaba entre los descendientes de la tribu de Israel, porque el hermano le prestaba la semilla que había recibido del abuelo. ¿Me hago entender? Bien, ya me estaba enredando yo. Bien, entonces, es por eso que lo más sagrado para un hombre era que tu hijo sea tuyo, no del vecino. Por eso era que a quien lapidaban era la sinvergüenza que había cambiado de semilla cuando le pertenecía la macetera a otro dueño. Entonces que el hombre, lo más sagrado era que su hijo fuera suyo. Por eso era tan grave el adulterio, y era con pena de muerte. María no estaba casada y ya le había llegado la globalización. Entonces José, que era un hombre justo, no queriendo exponerla a que la lapidaran, a que la mataran a pedradas, decidió repudiarla en secreto. ¿Cómo va a ser eso posible? Si la repudia, eso no va a quedar en secreto. ¿Qué significa el repudiarla en secreto? Significa que la va a dejar, se va a ir, que va a coger su morral, su mochila y se va a largar para otro lado. Entonces él se va a echar el agua sucia. Es mejor que María pase por abandonada por un sinvergüenza a que la lapiden. Miren, la generosidad de José fue tan grande que prefirió echarse él el agua sucia, que quede como un padre sinvergüenza que abandonó a su mujer y a su hijo y se largó, y que María vaya a ser expuesta a la lapidación. Ella lo había pensado: me fugaré, cojo mis cosas, me compro mi tiquete, me voy para España y colorín colorado. Y entonces ya tenía todo planeado, pero fue allí que se acostó y el ángel se le aparece en sueños y le dice: fresco, José, fresco, que ese pelao es del Espíritu de Dios, es el Hijo mismísimo de Dios, que recibirá el trono de su padre David y será puesto como piedra de escándalo para muchos. Y entonces dice que José, al despertarse, hizo lo que le dijo el ángel y asumió a María como su esposa. Miren, José siempre fue un hombre silencioso. ¿Qué sabemos de José? Apenas hay pocos versículos de la Biblia. Sabemos que era un hombre justo, sabemos que era un hombre silencioso, que asumió en medio de ese misterio infinito de la encarnación, de esa oscuridad que significaba la pureza de María. Entonces fue capaz de entrar en la oscuridad luminosa del misterio de Dios por un paso audaz de fe. Creyó, aceptó, acogió, tomó a María y al niño, y entonces